Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Bienvenidos a este noveno episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial al cual ya tenemos años de conocernos, de conocerlo, le tengo mucha estima, mucho cariño, además por ser una persona que tiene pues un palmarés bastante interesante en su proceso profesional. Él se llama Jorge Ceballos. Jorge, bienvenido Julio, muchísimas a gracias. este espacio de las redes sociales hoy que nos dan a través del podcast. Entonces, te quiero comentar que, dentro de la planificación de los temas, hay algunos que me fueron también preguntando, porque hice un pequeño formato, monólogo, que fue como el tercer episodio sobre cómo iba el proceso de las campañas, la campaña electoral presidencial en Estados Unidos. Pero bueno, te planteé en un momento determinado, hacerte la invitación porque conoces el contexto, Muchas has gracias. estado en el territorio de los Estados Unidos, y qué mejor que tu persona que nos pueda ir dando orientaciones y algunos aprendizajes de cómo se está entendiendo o cómo entender el proceso de las elecciones presidenciales que en este momento se viven en Estados Unidos y que culminarán el 5 de noviembre, que es el día de Así es. la elección. Entonces, te agradezco por el tiempo, sé que estás bajando del avión, pero por darnos ese espacio y esta posibilidad de poder compartir. Inicialmente, yo te quisiera preguntar, ¿qué valoraciones iniciales tenés del proceso y qué elementos como guatemaltecos deberíamos también de ponerle atención a lo que nos reportan los diferentes medios tradicionales en cuanto al proceso electoral y presidencial de Estados Unidos? Bueno, primero que nada, Julio, gracias por la invitación. Mucha estima y agradecimiento y reconocimiento también a tu carrera profesional y pues es un gusto compartir contigo. Eh, Primero, todo lo que yo diga es personal y Claro. no representa a ninguna institución. Mira, yo creo que es importante que siendo Estados Unidos el país número uno con quien tenemos relaciones Mm, comerciales, con quien tenemos una historia política también, a veces agridulce o a veces eh, con diferentes matices, pero aparte, porque mucha de nuestra población de guatemaltecos vive allá, es ujú. importante conocer los procesos y entenderlos más allá de la polarización que se puede dar. Y este proceso electoral va a ser o es ya completamente distinto a los muchos que podemos haber visto en las recientes elecciones. Primero porque empezamos con un candidato demócrata y resulta que Terminó siendo terminó otro. siendo otra. Una posibilidad de que pueda ser la primera presidenta de los Estados Unidos, un, un candidato republicano que no gana la reelección en su primer periodo y se Así es. va a lanzar para un segundo periodo después de un periodo en medio. Y el contexto que vive Estados Unidos en este momento de una polarización bastante fuerte y sobre todo una dinámica mundial donde pues no solo tiene que lidiar con las situaciones internas Ujú. del país, sino ese liderazgo a nivel del mundo como referente en democracia, referente en derechos humanos, referente en economía, Ujú. etcétera, donde pues hay muchos eh, actores que posiblemente, inclusive hace 4 años en la carrera Biden-Trump, tenían cierta importancia, pero no era tan marcada. Estamos hablando de China, estamos hablando de Claro. Rusia, etcétera. El contexto global, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver un pequeño video, que te comentaba al inicio, Jorge. Digamos, en la dinámica del podcast hemos ido trabajando también a veces algunos elementos de cómo se ve este proceso digamos, hoy también tenemos múltiples fuentes en el Internet, y creo que es importante que veamos algunas aristas que de repente a veces no nos lo comparten los medios locales. Entonces, solo para, terminar de dar esa parte del contexto que señalabas, ¿verdad? De cómo es que se ve en Formula este la momento de Estados Unidos. vicepresidencia, Tim Walz.
Con visitas a escuelas y supermercados, buscaron votos en este estado crucial para asegurar el ingreso a la Casa Blanca. Estamos aquí para decir la verdad, y una de esas cosas que sabemos es que va a ser una carrera ajustada hasta el final, ¿ok? Así que no prestemos demasiada atención a las encuestas, porque estamos compitiendo con pocas posibilidades y tenemos mucho trabajo delante de nosotros, pero nos gusta trabajar duro. El trabajo es duro, el trabajo duro es un buen trabajo. Este estado del sureste de Estados Unidos otorga 16 electores. En 2020, Joe Biden le ganó a Donald Trump por menos del 0,23%, alrededor de 11.000 votos. Debido a los estrechos márgenes, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, anunció un recuento manual, que el 19 de noviembre confirmó que Biden era el ganador. Pese a esto, Trump realizó intentos de anular los resultados, urgiendo a las autoridades locales en una llamada telefónica a encontrar 11.780 votos más. I just want to find 11,780 votes. Y es que Trump había vencido allí a Hillary Clinton en 2016. El expresidente viajó al estado por primera vez desde entonces en abril, y la semana pasada su compañero de fórmula, J.D. Vance, hizo una parada allí para comer donas. Georgia tiene una inclinación republicana a nivel estatal, pero el explosivo crecimiento de la capital Atlanta y de los suburbios ha movido el estado hacia el espectro demócrata, por lo que su inclinación en noviembre será definitiva para conseguir los 270 delegados necesarios para ganar. Bien, em, base a la introducción que has dado y el video reporta tal vez como 4 elementos que vamos a ir analizando en el episodio, ¿verdad? Uno, la composición, la sorpresa de cómo es que marca la irrupción de, en este caso, de Kamala Harris como candidata presidencial ya nominada por el Partido Demócrata. El otro es el proceso electoral, ¿verdad? Que es un sistema indirecto, democracia indirecta, que también tiene que ver mucho la lógica de los cuerpos electorales por estado y las normas que hay alrededor. Y tercero, el tema de la polarización, como lo señalabas, ¿verdad? También en cuanto al tema de cómo eso incide, digamos, no solo a lo interno, porque, digamos, yo sí me sorprende un poco ese nivel alto de polarización en la campaña, ¿verdad? Que no es ajeno a lo que, por ejemplo, ha pasado en Guatemala, y que tiene que ver con el contexto internacional, ¿verdad? Entonces, sobre esa ruta, para empezar ya un poquito en el tema de las inquietudes, Jorge, pues, obviamente, como lo señalabas, inicialmente el vicepresidente Biden iba a ir a un proceso de su reelección, que es entiendo que es como natural que en este caso un presidente, busque la reelección. Pero, en el ínterin hubieron una serie de cuestionamientos en el tema de la edad, su comportamiento errático, que conlleva a que finalmente surja la figura de la vicepresidenta Kamala Harris como, una opción para que asumiera la candidatura presidencial y que se concretizó hace, ¿qué? Unas 2 semanas, que fue el 22 Que de fue la agosto, que fue la Comisión Nacional Demócrata, ¿verdad? En el otro escenario, un expresidente Trump que también, digamos, marcó noticia por el tema de este proceso de intentar asesinarlo, ¿verdad? Y que de una u otra manera, pues, se marcaba que había un escenario de posicionamiento absoluto en la campaña frente a ese escenario. Pero bueno, se da ese cambio en un lapso de 2 3 semanas, ¿verdad? Que te cambia la regla. La pregunta entonces es, ¿qué innovaciones y qué modificaciones, qué cambió de la elección presidencial en los Estados Unidos con la designación de la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata y cómo eso pega en cuanto a la estrategia o la línea que traía el expresidente Trump en cuanto a su campaña electoral? sin duda marca una diferencia, que no puede ser negada, ¿por qué? Porque como que ya estaba El script. el escrito de, bueno, vamos a atacar la debilidad que habíamos estado observando del presidente Biden en su comportamiento, en sus declaraciones, el atacar también el tema de edad, por Ujú, mucho que no haya mucha diferencia entre Trump y Biden, sí es una diferencia remarcable, digámoslo de esa ujú, manera. Y entonces, como que era fácil llevar ese hilo conductor para pues, hacer menos la campaña ujú, de los demócratas. Y entonces, ¿qué trae Kamala Harris? Pues al final Kamala Harris, si vemos en números, me refiero a tema de edad, ujú, es más joven, mucho más joven que Trump. Si vemos el tema de género,
es mujer. O Claro. sea, le trae un oxígeno, digámoslo así, a la campaña demócrata que Algunos indican que inclusive levantó un poquito más la emoción, ¿verdad? Porque estaba como y, que muy aburrida la exacto, campaña. y ese era uno de los temas que quería abordar. No solo es el hecho de que sea mujer, no solo es Ujú, el hecho de que el tema de diferencia de edad, sino yo me quedo admirado de la forma en que la campaña empezó a conectar con con la los gente y se ujú, terminó de ver en la convención. Mucho del mensaje es algo que nos recordaba a la campaña de Obama, de ujú, crear esperanza, ujú, de crear esa conexión de que podemos ujú, hacerlo, pero se suma un elemento importante y en política ujú. los mensajes son Claro, importantes. claro. El nosotros construimos, Ujú, el nosotros hacemos. O ujú, sea, el, el mensaje de los demócratas en este cambio de candidato es usted es parte de este ujú, cambio. ujú. Y entonces usted tiene que hacer algo para que siga este cambio. Entonces, obviamente, ahí se ve un poco en buen chapín el destanteo de un Claro. escrito que podía tener la campaña republicana. Claro. Y además también entiendo yo que eso genera un despertar, o emoción y esperanza, como lo señalabas. Yo creo que en 3 segmentos que ahí vos me vas a decir cuál es el impacto que tienen en la elección, que es en el caso de la comunidad latina, digamos, de toda la parte, de que habla español y que ya es extensa en Estados Unidos. El tema de la comunidad afroamericana, aunque, digamos, entiendo que ella es ascendiente de familia hindú, Ujú, pero se hace suya también como que representa esa comunidad afroamericana. Y el otro elemento, la mujer, ¿verdad? Y con todo el fenómeno del proceso también de reivindicación de juicios por el tema, digamos, de discriminación o de abuso sexual, que de una u otra manera también levanta el proceso. Y bueno, y el otro elemento es el tema financiero. Entiendo yo que ya ha tenido un récord en cuanto al tema de Solo en recaudación. las primeras, ¿qué? 48 horas recaudó, creo que si no, 100 millones de dólares para la campaña. Mira, y creo que es importante, y esa es una admiración que yo le tengo siempre a Estados Unidos, no solo en el tema electoral, sino en general. Hay mucha estadística Ujú, y siempre hay encuestas y siempre hay estudios. claro, Y todos los estudios, a partir de que Kamala Harris se coloca como candidata demócrata, ujú, empiezan a cambiar los números. claro, En la población latina hay un cambio ujú, bastante evidente en el tema de voto de mujer ujú, y inclusive hacen la división entre voto de mujer afrodescendiente o blanca ujú. y cambia el número. El tema aquí es que las encuestas en las últimas elecciones en Estados Unidos no han sido muy atinadas, entonces muchos dirán, pues sí, pero Ujú, ¿por qué ahora sí le vamos a creer y antes no? Puede ser porque era, si usted ve las encuestas 2 semanas antes de que Biden anunciara su retiro, todos los números estaban a favor de estaban Trump. a favor de Trump. O Ujú, sea, así, no había discusión alguna. Hoy los números empiezan a cambiar en las últimas encuestas en estados claves, ujú, que son los swing state, que pueden ser los que le den la victoria a uno o al otro. La diferencia es por el margen de error. ujú, Y ujú. ese es un punto que le tenemos que poner atención porque puede ser que defina Sí. en último momento ese último Y es empujón. y digamos, este aspecto antes de pasar al siguiente es en el tema de las encuestas, porque, digamos, yo a veces me cuestiono, ¿verdad? Todos te marcan que hay un empate técnico, pero al final de cuentas, en función al tema del sistema electoral de los Estados Unidos, un voto es un voto, una diferencia, ¿no? O sea, ahí estábamos viendo en el video introductorio que la diferencia de la victoria que tuvo de este estado, que era Georgia, Ujú. fue de 11,700 votos. O sea, es decir, aunque está, digamos, en ese margen estadístico de referencia, tal vez para que lo entendamos nosotros, de empate técnico, pero en términos reales, aquí un voto Puede ser la va a hacer la diferencia, diferencia. exactamente. Y eso lo que va a también marcar el desenlace, porque si la elección del 2020 fue tensa Ujú, por la polarización, por el contexto y demás, esta puede ser que tenga también esa misma tensión por eso, porque va a ser un margen muy pequeño. ujú, Hay que entender también, y como en nuestros países, la elección es
muy emocional. Claro, ajá, emociones, así es, completamente. Entonces, si 24 horas antes del día de la elección sucediera algo de un lado o del otro, en este margen tan pequeño Ujú, puede haber un cambio. ujú, Muchos dirán, no, es que no es posible. Somos seres humanos. ujú, Y mucha gente, en el 2016 se vio el tema de que la estadística no le daba la victoria a Trump, ujú. pero era porque había un voto, Oculto, o ajá, de sentimiento. un voto que le llamamos de mejor no digo porque me van a, me Claro, van a el voto de señalar. vergüenza. Exactamente. En la del 2020 no fue tan así. Ya quien iba a Claro. votar por Trump, iba a votar por Trump, pero había un número de independientes eh, que fue el que al final decidió. Esta elección va por ese mismo Ujú, camino. Entonces, por eso, la llegada de Kamala Harris le genera no solo al Partido Demócrata, tal vez una bocanada de oxígeno ujú, para conectar con aquellos que se estaban yendo por el tema de que Biden fuera el candidato, pero también un reajuste a la campaña republicana, decir, ¿cuál es nuestro mensaje? Y se ujú. nota en que eh, el presidente Trump está hablando sobre, por ejemplo, el apoyo a los procesos de fertilización de familias que no Claro, pueden tener claro. hijos. O sea, ese es un tema Un sen que si no hubiese estado Harris, Ajá, creo que no se hubiera tocado. sí, correcto. Entonces, cambia la dinámica. Y eso creo que hay que entenderla, que en política hay que saber adaptar Ujú. porque todos los vacíos van a ser llenados por alguien. Claro, claro. No, y además te marca también hacia otro segmento económico también al cual puedes dirigir, digamos, esa campaña. Bueno, pero el segundo elemento es, bueno, ya vimos un poco esos elementos de la irrupción en el caso de las 2 figuras, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Pero aquí también vemos el tema de los equipos, ¿verdad? Y creo que aquí sí tiene que ver mucho también a quién eligen como su compañero de fórmula y cómo eso también articula con la estructura del partido. Y entiendo que también hay elecciones también de carácter en el En Congreso, Congreso y la mitad del del Senado. Senado. Ujú. Vamos al tema del equipo, de los candidatos, vicepresidenciales. Explícanos, ¿podría darnos algunos detalles? ¿Quién es, por ejemplo, el candidato que escoge Trump como su candidato vicepresidencial? Que entiendo yo que también en su momento determinado fue un actor crítico hacia él, que lo marcó como una amenaza. Y luego también, ¿quién es el actor que escoge Harris como el candidato vicepresidencial para que nos pudieras dar algunos insumos y algunas orientaciones de cuáles son las características y si están aportando o en qué están aportando, o complementando esos mensajes de los candidatos presidenciales. Yo te puedo decir que si hablamos del candidato a la vicepresidencia, Vance de los republicanos, Republicanos, antes de que llegara Harris, tenía un objetivo claro, ajá, y era conectar con esa juventud que se veía alejada de un Trump que, pues, reconozcamos, se ve como alguien mayor, como ideas a veces demasiado radicales, eh, también por su trayectoria como, pues, de la parte económica y ujú, financiera, se ve ujú, alejado un poco de la realidad de las jóvenes de hoy. Entonces había que encontrar a alguien que conectara con ese grupo que es un joven conservador, ujú, que no se ve identificado con ese avance reformista que puede tener el Partido Demócrata y obviamente, demás, pero que tampoco quiere sentirse que es ese grupo tan cerrado que puede ser un extremo del Partido Republicano. Entonces, había que conectar con esa juventud. ujú, Pero otro mensaje, y por eso digo que en política es interesante que se vean los detalles. ujú, Tú lo mencionaste, el vicepresidente Vance había, candidato a la vicepresidencia del republicano, había sido crítico de Trump. claro, ujú, Y hoy él dice, no, es que después de evaluar lo que hizo, después de evaluar su proceso como presidente, creo que estaba yo equivocado. claro, El ujú, hacer esa conexión de decir, sí, o sea, yo me equivoqué ujú, y puedo reconocer de que Trump es la mejor opción. O sea, otra vez, el conectar con el sentimiento de la gente, de decir, mire, tal vez lo juzgué mal, ujú, lo hice. Entonces, si alguien que lo pudo escoger como vicepresidente y viene el otro lado, me criticaste,
me atacaste, pero hoy te Sí, doy claro. la oportunidad Acepto de la acompañarme. crítica y Exacto, podemos generar ideas. exacto. Entonces, es un discurso hilado para no perder a esa población joven o madura, medio joven que estaba teniendo tal vez algunas dudas Ujú. de la parte republicana. Y Ahora, solo, perdón, ajá. y antes de que pasemos al lado demócrata, pero también, digamos, entiendo yo que la escogencia de él, está sobre, digamos, ciertos líderes tradicionales republicanos que también habían estado compitiendo en primarias, como este gobernador Rubio de Miami, porque también a él lo Hubo varios nombres ajá, que se, ¿cómo se llama? Que pasaron en la mesa donde ujú, pues el presidente Trump iba a elegir. Uno de los ujú, nombres fue el senador por Florida, Marco Rubio, que inclusive creo que él sacó un tweet diciendo que pues ya no era, porque sí, había sido dismissed, como sí, dicen, que había sido retirado como, porque Trump, hay que reconocer, como muy buen mercadólogo, ujú, utilizó pues esa estrategia del aprendiz de su claro, programa para ir descartando a los candidatos. claro, Entonces, pero al final, Marco Rubio tiene una gran trayectoria, ujú, pues obviamente bien definido en sus políticas y demás, pero al final ya no es tan joven, ya no sí, conecta con, puede ser un grupo que Vance sí está teniendo, porque tiene 30 y pico de sí, años, claro. ha sido con unas ideas muy claras Y en sí ese incide un poquito conservadurismo. el tema más también pegado, creo yo, que a la figura del partido, ¿verdad? Porque creo que en este caso el bicandidato vicepresidencial está un poquito más cercano de la línea Trump, no directamente del partido republicano, y entiendo que el senador Rubio viene un poquito más del estructurado, del funcionariado del partido republicano. Sí, si vemos un poco la historia del Partido Republicano en los últimos 10 años, hay que reconocer que hay bastante fragmentación, si lo podemos llamar de Ujú. esa manera, o O corrientes, atomización. y corrientes, Exactamente, en todo caso. corrientes que no es que se alejen del Partido Republicano, pero también entienden que el liderazgo que Trump ha Ujú. marcado, pues ha sido el que ha conducido al partido, no el partido ha Claro, conducido ajá. a, A Trump, a Trump, sino sino entonces en esa línea, pues también creo que la experiencia que tiene Rubio hace pensar que lo hizo meditar sobre ciertas claro. situaciones, pero en ningún momento va a venir y va a apoyar a alguien más. Entonces, el tema acá que tal vez a veces no se ve es que hay discusiones dentro de los diferentes niveles de partido Ujú. y hay que entender que no solo la presidencia, porque es que también por la estructura que tiene Estados Unidos, hay que estar hablando de los condados, hay que estar hablando de las ciudades, de los estados, Ujú. de los congresos estatales, etcétera. Entonces, tampoco es que te puedas venir y decir, me salgo Directo, completamente ajá. de la línea, Ujú, sea partidaria o de quien en ese momento sea el referente del ujú. partido, porque en la parte del Congreso Estatal y Sí, de los condados o las ciudades, ese sí es un voto directo. Entonces tenés que conectar con el votante. claro, claro, claro. ¿Y del lado demócrata? ¿Quién es Ok, la y persona que ahí es escoge de otra Kamala Harris? vez, es importante entender, por eso decía y remarcaba, una cosa fue antes Ujú, de que llegara Harris y otra cosa es ahora ujú. Harris, porque cambia la dinámica. El hecho que se haya escogido a Walsh es. Walls, al coach Walls, Ujú, como le dicen, em, tiene un objetivo ujú. eh, que marca, creo que tres estrategias importantes. El primero, conectar con el ciudadano realmente el ciudadano, De a pie, el no, no iba a decir de a pie, sí, pero el comunitario. ¿Por ajá, qué? Porque es profesor. claro. Y en Estados Unidos, el profesor, el bombero, el policía, Tiene a mucho nivel prestigio. comunitario, tiene una Es conexión respetado. comunitaria. Ujú, El segundo es esa parte, el coach, ujú, el que une a la comunidad a través de un deporte, el que conecta con las familias. Todos, creo que la mayoría conocemos a familiares que los hijos, los sobrinos están en los equipos de fútbol, de ujú. básquetbol, Claro, claro, de béisbol, y entonces tienen los chats donde claro. el coach les habla y que los van a llevar a no sé dónde. Entonces, hay una Ujú, dinámica comunitaria. ujú. Y el tercero
era conectar con alguien también joven que pues hiciera terminara ese balance de que el Partido Demócrata no se estaba envejeciendo, Ajá. sino que sí está teniendo el oído a escuchar que había una demanda de renovación. Ujú. Muchos dirán, pero es que Harris estuvo y demás. Sí, Ujú. pero independientemente que Harris ha estado, es una nueva forma de ver las cosas por cuestiones de edad, por cuestiones de Ujú. experiencia, etcétera. Entonces, eh, Walz viene como a terminar la dupla de Ujú. oxigenación que el Partido Demócrata necesitaba para conectar con esas comunidades indecisas, Ujú. con esas comunidades que no creían o no creen todavía al 100% que los reformistas que pueden ser los demócratas sea el camino. Ajá. Y entonces necesitan tener otra vez el sentimiento. ¿Qué es lo que me une? El sentimiento fue profesor, Claro, fue mi coach. claro. O sea, es cosas habituales que ves en las comunidades de Ujú. Estados Ujú. Unidos. Interesante. Sí, no, y al final, en este proceso, pues, digamos, es evidente en las tomas y en lo que nos reportan, ¿verdad? De que hay, digamos, un proceso, sí, de mucha energía y de mucha vibra, ¿verdad? Que genera. Entiendo yo, por lo que se ve un poquito más, es mucho más impactante el tema del vicepresidente demócrata y un poquito más frío, aunque entiendo yo, ese segmento también de clase media, ¿verdad? Al cual también Trump intenta, digamos, como tranquilizar o reconocer qué parte de sus demandas están ahí con este tipo de personajes. Pero, digamos, más allá de ese proceso, de igual manera, ¿en qué temas, digamos, más concretos crees que pueden como complementar, en 2, 3 puntos concretos, digamos, tanto del candidato vicepresidencial de republicano como del demócrata? Vance conecta con esa nueva generación que no se identifica eh, con, insisto, eh, procesos de reforma, digamos, el tema de hablar sobre comunidad LGBTQ, el tema religioso, Ujú. el tema conservador, el tema de, inclusive el tema de la tenencia de armas, Ujú. Ujú. que muchos de esos jóvenes se han sentido, tal vez no es la palabra correcta, pero tal vez atacados Ujú. o tal vez menospreciados por ese movimiento que se ha dado de mayor inclusión de minorías, mayor inclusión de los derechos de las mujeres, Ujú. etcétera. Entonces, el primer punto sería el conectar con esos jóvenes que no se sienten identificados con un proceso liberal, sino que un Ujú. proceso más de Que conservador. representa tal vez a lo mejor espíritus más americanos, digamos, de lo tradicional, en Yo cuanto no, ¿pasa por fíjate el tema que, racial ahí o no pasa el no, tema fíjate racial? que yo no quisiera llegar a esos 2 puntos por 2 cosas muy Ajá. sencillas. Primero, porque Estados Unidos, independientemente de avance, Ajá. poco, mucho, algo, ha sido uno de los, eh, digamos, vanguardistas Ujú. en poner ciertos temas, como, pues, la lucha racial, Ujú. etcétera. Ujú. Entonces, creo que esos son los valores que tiene el Claro, país, o sea. claro. Y no quisiera entrar a lo racial porque también dentro de la parte de la comunidad latina hay mucha gente que está conectada y cree En en los ideales que el Partido Trump, Republicano y que en este momento Trump está planteando. claro, Entonces, claro. no creo que vaya por ahí el Ujú. asunto. Más que todo es darle una voz a estos grupos que en su momento creo que se han sentido relegados del Ujú. proceso social que Ujú. vive el país. Ujú. En segundo tema es conectar también con la parte económica, digamos, de Ujú. ciertos sectores. Ujú. Trump se conecta más con la parte del tema de la Empresarial. bolsa, Ujú. de empresas más grandes y Ujú. demás, pero había ese comerciante del Sí. cafecito de la comunidad, de todo eso. Entonces Vance
sale más en esa conexión, más creo yo, del ciudadano del día a día. Entonces, era importante. Y el tercero es refrescar un poco el tema de que la migración es Ujú, un tema crítico, ujú, pero hay que abordarlo también de una manera, mm, sí, desde lo radical, digamos, que puede ujú, presentarse en algunas propuestas de Trump, pero también que sea más digerible para el ciudadano. Entonces, creo que él cumple esa función como de bisagra para llegar a conectar entre no un extremo de, claro, de una idea, podríamos decir, de Trump, sino una idea un poco más del día a día que todos ujú, los ciudadanos americanos, especialmente de los estados donde, del centro, donde ujú, existe ujú, mayor em, conservadurismo, ujú, digamos, en ciertas ideas. Por el otro lado, ¿qué le aporta Walls? Yo me quedo con lo que había planteado, que era esa conexión más comunitaria ujú, simplemente por el hecho de ser maestro, su historia ujú, y demás. Y él decía en una entrevista unas semanas que alguien le ha dicho, pero es que usted no es, o sea, no tiene dinero, no, o sea, claro, ¿qué es ajá, eso? Y entonces dicen, no, pues si yo soy un ciudadano que vive con su pensión y demás, y que tengo una buena pensión, pero ha ujú, sido por un proceso, y yo quisiera que todos tuvieran esa pensión. Eso es conectar con, claro, con, con esa gente. claro, Entonces, el segundo punto es eh, su experiencia como gobernador. ujú, Eso le trae también, al final, por el sistema que está dividido Estados Unidos, los gobernadores tienen una gran influencia en los territorios y que son esa conexión con el Ejecutivo. Entonces, el traerle también esa experiencia a nivel de Estado, ujú, de cómo afrontar las necesidades, de cómo responder a los requerimientos de los ciudadanos, pues le hace también un poco más de, empatía. más que de empatía, de bajar a las expectativas reales del Sí. ciudadano. ¿Será que también es un poco el tema entre esa parte también de la crítica que hace a Trump siempre, que es Washington, ¿verdad? Como que se marca que los que viven en Washington es una clase distinta Y al típico es que americano. ese iba a ser mi tercer punto. Eh, Walls no está directamente en Washington, como Ujú, decías tú. ujú, Entonces, por eso te decía, la empatía, pero no la empatía desde el punto de vista eh, del establishment, sino ujú, de la empatía de decir, miren, es que yo sé lo que el de la comunidad tal claro, necesita claro. porque yo he tenido desastres naturales y yo he tenido que salir a ver. O Ujú, sea, él hace el volver la política nuevamente mucho, conectarse. sí, correcto. Mucho más de cerca, mucho más de cerca. Exactamente. Entonces, creo que esos elementos son los que hacen de uno o del otro Claro. ser esa mancuerna, porque entendamos, y creo que es muy importante destacar eso, el perfil de Trump ya lo podemos, o sea, ya lo definimos y demás, Ujú, y saben que tiene un gran ímpetu ujú, y ujú, él pone sus ideas y demás. ujú. Entonces necesitaba a alguien que fuera como la cara amable Amable. Ujú, de ese perfil. Y del otro lado, Harris también tiene un carácter fuerte, ella fue juez, fue fiscal, entonces es como la parte dura, ujú. la parte de, La ley, la parte de la ley exacto, de de marcar como el muro, de decir, de aquí para acá no se pasan ujú, este tipo de cosas, y también sus ideas en reforma, pues también tiene un poco de, de extremo, digámoslo ujú, así, para muchos. Entonces necesitaban una cara que acercara más al claro, ciudadano que no tiene esos sí. dos extremos tan marcados, sino que es más de un día a día y que tiene una visión no tan polarizante, digámoslo así. Ujú, Entonces ujú, necesitaban a rostros que conectaran más ujú. con la mancuerna del, del, Del del líder, digámoslo así. claro, claro, claro. Bueno, em, ya vimos esta parte, lo de equipo, lo de los vicepresidentes, pero aquí hay un tema que es el que tal vez a mí, en lo particular, me llama un poquito más la atención y que también, digamos, solo vimos el efecto que hubo con relación al tema del resultado en 2020, el tema de la toma, digamos, de las instalaciones del Congreso en Washington.
pero que de una u otra manera tuvo que ver con algunos elementos claves de las reglas electorales en Estados Unidos. Eh, a partir de ese proceso, digamos, habría que marcar primero como para quienes nos están escuchando y nos están observando y nos están, viendo también en la parte auditiva en Spotify, en iVoox, de cómo es el proceso electoral en Estados Unidos, ¿verdad? Y que tiene, digamos, características que no son completamente y equiparables a Guatemala. Entonces, ahí me gustaría, Jorge, que nos comentaras, digamos, cuáles son como los 5 rasgos más diferenciados que tiene la elección presidencial o legislativa de Estados Unidos, con relación a lo que conocemos acá en el caso de Guatemala. ¿Cuáles son esas reglas distintas que de una u otra manera también, más allá de lo que ya vimos de las personalidades, del equipo y de las propuestas que la vamos a ver más adelante, también tiene mucha incidencia en cuanto al tema del resultado electoral que se vaya a ver este 5 de noviembre? Hay que entender que la dinámica electoral en Estados Unidos a nivel presidencial es completamente distinta a la que nosotros tenemos como vista en nuestros países. Nosotros vamos y votamos por A, B candidato y Ujú. el que saque más votos, ese gana. Así es correcto. Así Punto. es. Em, no, en Estados Unidos la presidencial tiene una dinámica diferente Ujú, a la del Congreso, Senado y toda la estructura que podemos tocar, pero específicamente la presidencial es por el colegio electoral. Y el ajá, colegio okey. electoral está diseñado porque hay algunos estados que tienen mucha población Ujú, y entonces, eh, ¿cómo haríamos justo que un estado con mucha población domine a otro estado que tiene poca claro. y que tienen visiones diferentes para elegir a alguien? Ujú, Entonces, mandarían donde hay más gente y los estados, perdón, que tienen menos gente, no tendrían la ujú, oportunidad de tener una representación. ujú, Entonces, lo que se hace es que, y es una fórmula que viene desde muchos años atrás, donde se le asigna eh, un número de electores por estado, ujú, que se llaman los delegados, ujú. y que se le otorgan a quien gane el estado. Y entiendo yo que es, bueno, estamos en la lógica, ¿verdad? Que es, en términos, digamos, electorales, es una elección semidirecta, porque no es completamente hacia el candidato presidencial. Estos delegados están determinados proporcionalmente en función al tema de la población, como lo indicabas, que eso ya es algo que viene de años. Y que de igual manera entiendo yo que, el que gane, digamos, aunque gane con 5 o 1 voto, gana la totalidad de los La cuerpos. totalidad No hay una de repartición los delegados. proporcional de los delegados, No, como en el caso nuestro, ¿verdad? Es no, la totalidad. esto es la Por ahí totalidad. ahí es importante el tema de cómo se hace Exactamente. el recuento Porque y también, y hay que ponerlo con los ejemplos, en la elección de Hillary Clinton con Donald Trump, Hillary Clinton ganó el voto popular, ujú, o sea, ujú, el voto que yo hago por A, ujú, persona A o persona B. Pero es porque estados como California, estados como Nueva York, tienen un alto número de población ujú, y esas personas votaron por Hillary Clinton, ujú, pero el número de delegados no le daba los 270, que es el número mágico, valioso, ajá, el el mágico. ¿Por qué? Porque Trump ganó estados ujú, donde el número de delegados era más y donde, pues, obviamente, ujú. su voto era más fuerte. Okey, entonces ya planteamos, uno es un tema en donde se eligen, digamos, delegados a través de ese Exacto. proceso semidirecto. El que gana, gana la totalidad de los delegados por cada Exacto. estado definido. Y de igual manera, digamos, ¿qué otros elementos, digamos, marca también el proceso electoral? Estados Unidos también tiene unas figuras que pueden ser cuestionables, Ujú, pero al final la data nos dice que ha dado resultado. Por ejemplo, cada estado puede definir em, sus formas de votación en algunos elementos. Por ejemplo, hay estados que pueden votar anticipadamente. ¿Qué me refiero? O sea, la elección es el primer martes después del primer lunes de cada noviembre.
en esta oportunidad es el 5 de noviembre. Ese día va a ser la elección. Pero hay estados que les dicen, miren, 30 días antes, usted puede ya ejercer su voto. Y entonces usted va al lugar donde está designado y vota. Y porque ese día del 5 de noviembre, pues resulta que tuvo una actividad ya programada y no va a poder votar. Trabajo o alguna En lo que actividad. sea, y entonces no va a votar, entonces vota antes. Otros estados, inclusive, usted no puede estar en el registro, pero si usted llega con su identificación, se puede registrar en ese momento y puede ejercer su voto. O sea, hay muchas variantes porque cada estado tiene sus propias regulaciones para generar la elección. Sin embargo, lo más usual es voto anticipado en algunos estados, el voto por correspondencia, que también puede ser dentro de Estados Unidos, o el voto por ausencia, que es todos los ciudadanos americanos que están en puestos en embajadas, Claro. en consulados, o que trabajan con empresas americanas, o en general viven fuera de Estados Unidos y tienen el derecho de, si se registran, recibir su boleta, hacer su voto y enviarla por vía correo. Muchas veces esos votos llegan hasta un poquito después, pero al final también hay que entender que el 5 de noviembre se marca la tendencia. Claro. Y usualmente es una tendencia, pues robusta, digámoslo así, que va a decir el ganador. Pero no es que en ese momento ya se diga, ya ganó. Hay unas etapas intermedias que van desde, el 5 de noviembre se dieron la votación y pues ya está pues, dividido los votos del colegio electoral. Pero eso también pasa por un proceso de reafirmación que es en el mes de diciembre, que es ya donde entran esos votos que pueden llegar tarde por el correo y demás. Y te lo es una previa antes de esa fase, es decir, para que nos escuchan, es decir, en el caso de Estados Unidos, no hay una autoridad electoral federal, Exacto. sino que cada estado tiene su propia autoridad y sus propias normas en cuanto al proceso de votación, definiendo esos mecanismos de voto anticipado por correo y también del proceso de contabilización de los votos y revisión de los votos. Exactamente, por eso decía que cada estado tiene su propia regulación para ejercer el proceso electoral, que en el fondo no cambia nada, sino lo que cambia es la dinámica en que el estado va a acelerar o no el proceso de voto. Me refiero a que puede ser que es antes o que es en el mismo día de la elección. Esa es la potestad de un estado federado, donde pues los estados tienen su libertad y pueden hacer sus cambios. Entonces, bueno, en diciembre se hace esa parte y en enero se junta el colegio electoral y nuevamente dicen tantos votos por... Ya la cantidad de los delegados, entiendo que son 563, algo exactamente, más o menos, y son el 270. El que le da la presidencia. Quien llega a 270 es que gana la presidencia. Entonces se reafirma en enero y ya el 20 de enero asume quien haya tenido. Sí. Vamos a ver un video, porque digamos, entiendo yo mucho que también sobre esta dinámica del voto en correo, voto por ausencia, digamos, generó el elemento de fraude, que fue una narrativa que básicamente lanzó en su momento el presidente Trump, y que de una u otra manera, pues también hoy vuelve a ser como un factor, digamos que va a ser como de, no sé si de prueba del sistema democrático de los Estados Unidos frente, digamos, a unas amenazas que vuelven otra vez, digamos, a estar en el proceso electoral. Vamos a ver este video y entonces ya luego por correo. Todos los estados del país permiten alguna forma de voto por correo. En lo que difieren es en la medida en que exigen una excusa, como que el votante esté lejos de su casa o de su lugar de votación el día de las elecciones. En los estados que ofrecen programas de voto por correo en lugar de voto de ausencia, los votantes registrados reciben sus papeletas automáticamente antes del día de las elecciones. Las medidas de distanciamiento social al inicio de la pandemia del COVID-19 impulsaron el voto por correo.
Y según las encuestas del Centro de Investigaciones Pew, más demócratas que republicanos lo adoptaron durante los ciclos electorales de 2020 y 2022. El mensaje del presidente Joe Biden al respecto ha sido constante a lo largo de los años. El voto por correo es una forma segura y conveniente de conseguir que más personas voten. Por su parte, Donald Trump, que vuelve a ser candidato a la presidencia, ha expresado en repetidas ocasiones su desconfianza hacia este sistema, considerando que podría dar lugar a fraude. El voto por ausencia es bueno, el voto por correo es muy malo. No hay forma de que lo consigan con exactitud. Sin embargo, desde 2023, varios políticos republicanos han insistido en la necesidad de que su electorado utilice todas las formas de voto. Trump también se ha mostrado abierto a ello y el 9 de mayo en su plataforma Truth Social dijo: el voto en ausencia, el voto por anticipado y el voto el día de las elecciones son todas buenas opciones. Los grupos que intentan movilizar a los votantes republicanos afirman que quieren reducir la ventaja del voto por correo que han conseguido los demócratas. Cuantos más votantes podamos traer a la votación anticipada y en ausencia al voto por correo a través de nuestros esfuerzos, en mejor posición estaremos en la noche electoral. En una declaración, el Comité Demócrata de Campañas Legislativas dijo a La Voz de América que duda que los votantes republicanos sean persuadidos a cambiar de opinión. El comité también advirtió sobre la legislación que están considerando los republicanos a nivel estatal para bloquear los votos por correo con errores menores y prohibir los buzones de votación. Ok. Sobre esta dinámica, Jorge, digamos, a partir de 2020-2021 hubo toda una serie también de propuestas legislativas en los diferentes estados, con relación al tema de las modificaciones a las normas digamos, de todo este proceso de críticas o de cómo poner reglas distintas al tema del voto. Ahí sí queda marcando la diferencia, ¿verdad? Y Trump lo dice muy claramente, ¿verdad? El voto en ausencia está válido, el voto anticipado también está válido, pero siempre el tema del voto por correo digamos, como que hay mucho, no sé si, digamos, tiene bola negra el voto por correo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves el escenario actual frente a este escenario? Digamos, primero, a ver si, digamos, en la mayoría de los estados republicanos modificaron las normas, hacia dónde se orientan, porque entiendo yo que al igual uno entra a la página, digamos, del sistema electoral de Estados Unidos en algunos estados y te da la opción del sistema del voto por correo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que se va a enfrentar en este momento Estados Unidos a este tema que ha sido muy sensible? Hay que entender que muchas de las reformas que se plantearon fueron en estados donde el Partido Republicano tenía mayor asientos en el Congreso estatal y por Ujú, eso se hicieron algunas modificaciones. Estadísticamente, como bien planteaba la noticia, en el voto por correo o de ujú, ausencia, en las últimas elecciones era un voto más por los demócratas que por los ujú, republicanos. Entonces, sabemos que como una estrategia puede ser el tratar de minimizar eso, ujú, porque también hay que reconocer que como todo sistema electoral tiene sus imperfecciones, puede ser que llegaba una boleta y pues tenía una mancha o tenía esto y lo tomaban como ujú, válido. ujú. Lo que en algunas reformas lo que quisieron hacer es que el voto fuera lo más pulcro posible para Claro, sin que error, sin alguna cosa. exactamente, para que entonces, si llegaban con errores, pues no se contaba. Ujú, En algunos estados se lograron, en otros no, pero al final eso no se va a cambiar de la noche a la mañana y es una dinámica un poco compleja, porque al final una de las características que le permite al ciudadano sentirse parte de la democracia de Estados Unidos es las facilidades con que puede ejercer su voto, ujú, ujú. porque no es como nosotros acá que tenemos que esperar el día de la elección Y y hacer que vamos a la cola. las No, filas o sea, y sí todo podemos eso. hacer la fila, pero tenemos que ir a una escuela. Claro. No, allá como cada estado tiene sus regulaciones, puede ser que el delegado para la comunidad X Ujú, esté en su casa, ahí ujú, pone en el porche, en ujú, su, en el garaje, la mesita, los ujú, instrumentos, y la gente llega a votar ahí. ujú, O sea, esa, otra vez, esa cultura comunitaria ujú, que aparte del día de la elección, donde sí ya hay centros de votación más amplios y claro. demás,
pero también existe esa comunidad. Entonces, la facilidad es que mucha gente tal vez vive fuera de Estados Unidos, pero paga impuestos en Estados Unidos, Ujú. tiene el fondo de pensión en Sí, Estados Unidos claro. y tiene familia en Estados Unidos, entonces quiere ejercer pues su voluntad electoral y entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pues a través de ese mecanismo. Entonces, Ujú, no creo que vaya en este momento a impactar. Otra vez, el tema va a ser cómo va a ser la diferencia ujú. entre cada estado. Ya sabemos, y no sé si tienes un mapa, pero usualmente ya están marcados qué estados van por los republicanos y qué estados van por los demócratas. Actualmente Entiendo. serían como 9 estados Ujú. son los que se ponen como tentativos a que no está definido exactamente. O sea, te puedo decir, hace 12 años ya sabíamos que Texas era Republicanos. republicano. Ujú. Y al igual entiendo que Eh, California es demócrata y sí, no. pero hoy Texas Ajá. ya no está tan así. Hay una diferencia ahí que puede haber. Arizona. Ujú, ujú. Arizona, la última elección fue demócrata. Ajá. Y entonces, hoy todavía ahí creo que está arriba un poco los demócratas, los republicanos, pero todavía no lo define. Había un video ahí que, si nos da tiempo, de presentarlo, que también marcaban que entiendo que en Pensilvania, que también creo que es un estado clave, Ajá. ahorita estaba rojo porque las encuestas por un 0.2% les daba ventaja a Trump, pero Exactamente, eso fue pero hace 3, 4 semanas, y ¿verdad? ahorita podría variar, pero todavía está dentro del margen de error. Entonces, no hay nada decidido. Ujú, Entonces, el tema principal acá es cómo las campañas, tanto demócratas como republicanas, van a incentivar al voto del día de la elección. ujú. Esa va a ser marcar la diferencia. En Estados Unidos se ve mucho algo que creo yo que sí deberíamos de tocar más en nuestros En países. países, es el toque de puerta a puerta, Ajá. donde no solo el candidato, porque también hay que entender que como están en ese momento candidaturas de condados, Claro, ajá, candidaturas del sheriff, ajá, de los jueces, o sea, el candidato va y toca la puerta y dice, ay, mire, yo vengo y esta es mi ajá, propuesta y ajá. demás. Entonces, hay una conexión más directa. También hay que recordar, perdón, antes que en las elecciones también del 5 de noviembre, en diferentes estados, no es lo mismo Ujú. siempre, pero en algunos estados también se vota por reformas Claro, a a leyes. leyes, así es Y correcto. entonces es importante porque no solo la presidencial, o sea, Ujú, hay también reformas que si se aceptan ciertas ujú, modificaciones, temas de derechos ujú, humanos, ujú, temas, ujú, etcétera, etcétera. Entonces también es importante porque, vuelvo a insistir, por mucho que hay una diferencia que es el colegio electoral, ujú, a nivel de estado, a nivel comunitario, se juegan muchas cosas en la ujú. elección. Entonces, ok, regreso. Entonces, el trabajo los equipos de campaña de ambos partidos va a ser cómo conecta otra vez con su comunidad para que el 5 de noviembre salga a votar. Sí, pues. Y no solo va a depender del carisma o del Ujú, discurso de los candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia, sino también las plataformas que se ofrezcan desde los condados, ujú, desde los congresos estatales y desde los congresistas. sí, Uno de los casos que pues, lo tenemos acá es, por ejemplo, Norma Torres. Ella es de claro. un distrito de California que relativamente es pequeño, Ujú, pero tiene una gran influencia y ella la ha ganado en las dos ujú. últimas elecciones por un margen bastante amplio. Entonces, sí es muy interesante la dinámica porque aunque la mira es la elección presidencial, Claro, hay muchas cosas locales que se ven. que se están debatiendo. Yo ahí entiendo esta dinámica entre el tema del voto, digamos, en ausencia o por correo, como un elemento que también haces te traen los estrategas internacionales a Guatemala, a veces aquí, que te dicen de que ya en la elección uno ya sabe si logras ganar o no ganar una elección, ¿verdad? Pero porque obviamente está por el nivel también de movilización del voto, que ahí nos marcaba en este reporte de La Voz de América, en donde obviamente son más en la línea de los demócratas que los republicanos los que utilizan dentro del mismo sistema la posibilidad de que tus, simpatizantes emitan el voto, ¿verdad? Y lo puedes contar. Pero más allá de eso, que entendería yo, y me lo ratificarías, es de que consideras que este elemento, de cuestionar la lógica, si fue voto presencial, si fue voto por correo o voto por ausencia, no va a ser un detonante de conflictividad o de cuestionamiento al resultado electoral que se pueda dar el 5 de noviembre. Mira,
Si vemos con lo mismo, con la mismo video de la Voz de América, donde en Ujú. mayo el presidente Trump dice que las 3 formas de Fórmulas, votos, ajá. es porque también entendió que el electorado se molestó un Com poco que Ujú. le cuestiones Claro. cómo, no a quién le da el voto, sino cómo vota, Ajá, porque al correcto. final es un derecho. Ajá. Entonces, Y que es una ventaja, realmente es una ventaja para un sistema democrático, para exactamente. participar. Pero entonces, para este momento, yo te podría decir que no va a ser un detonante, Ujú. pero tenemos que entender que en la política va a ser el momento lo que pueda dictar. Otra Ujú. vez, si el margen es muy pequeño, las campañas van a buscar Forma o mecanismo. cualquier vacío o cualquier resbalón para poder utilizar ese Ujú. argumento como ventaja o desventaja de los Ujú. números. Entonces, no te puedo garantizar que eso no pueda ser utilizable. Ujú. Va a depender el margen de diferencia, pero hay que entender que si hablamos en tema del voto, pues la gran mayoría cumple con la seguridad y sobre todo con la voluntad del pueblo. Ujú. Entonces, el cuestionarlo, yo creo que si Trump no hubiese visto que levantó un poco el malestar Ujú. sobre su postura ante el tema del voto en ausencia o por correo, no hubiera cambiado el Y discurso. el otro elemento en esta tónica, Jorge, digamos, el sistema de hacer un recuento de los votos, abrir las cajas electorales, yo creo que fue en la campaña de Al Gore, De Al o Gore, en ajá. donde me recuerdo yo muy a lejos en la televisión de que y uno miraba que abrían las cajas y hubo conteo manual voto a voto. Eso también fue un elemento que cuestionó Trump, digamos, hacia el 2020. Sobre ese aspecto, ¿hubo alguna reforma? ¿Hubo algunos cambios? Y digamos, ¿y cómo el sistema lo permite? Otra vez un poquito equiparable a Guatemala, ¿verdad? Miremos aquí el fenómeno que había de las revisiones de escrutinio, el tema que el Ministerio Público se llevó algunas cajas Es un poco, no es comparable por nuestro propio sistema, claro, ajá, que nuestro sistema, básicamente, los que están en la mesa son los garantes. claro, O ajá, sea, aquí ujú, no hay vuelta de hoja. En el tema de Estados Unidos, se hizo ese proceso en su momento, porque también allá en algunos estados es electrónico el voto. ujú, ujú, Entonces, llegas, la maquinita, votas, te genera un comprobante ujú, y ese comprobante se mete al sobre o a la en la urna urna, ajá, y entonces, digamos, puede ser traqueable, digámoslo de esa ujú, manera. No quién lo emitió, pero sí el comparar conforme ujú, ujú, a los datos que generan las máquinas. En otros lugares sí es por ujú, marcar, ujú, pero casi que la tendencia es todo es ujú, electrónico y el voto inclusive, el voto que llega por correo, o ujú, sea, hay un personal que lo ujú, abre, ujú, lo escanea ujú, y es la máquina la que detecta los resultados, emite un como voucher y el ujú. voucher es el que valida El voto. el voto. Entonces, sin duda, han habido modificaciones, no tanto legales, aunque sí las han Ujú, habido, no tengo los detalles de esas, pero sí ha existido una, digamos, una mejora en el tema de los equipos, en la ujú, mejora del proceso, ujú. para seguir garantizando que el ciudadano tenga la tranquilidad que su voto cuenta. Cuenta. Okey, correcto. Bueno, ya por el tiempo, Jorge, vamos a tal vez adelantarnos a 2 segmentos y que, digamos, este tema no finaliza, ¿verdad? Y a lo mejor te hago la invitación para que tal vez, un poquito más cercana a la elección del 5 de noviembre, analicemos, y hagamos un recuento, ¿verdad? De cómo está esa Sí. parte emocional y de propuestas de cara al proceso electoral. Pero el último tema, tal vez sí me gustaría que dejáramos algunas pinceladas, porque sí tiene que ver. Y la pregunta es, ¿qué efectos, de una u otra manera consideras que puede tener ese proceso electoral? Digamos, obviamente en un nivel de perspectiva o de proyección, en cuanto a una victoria demócrata o a una victoria republicana hacia Guatemala, y particularmente cuando en el tema, digamos, de los, diferentes temas de conexión que plantean los candidatos en el tema de la inmigración,
Trump sí ha marcado mucho el tema de que va a hacer un proceso, digamos, de expulsión de muchos inmigrantes ilegales. Y obviamente Guatemala tiene un porcentaje todavía irregular. Entonces, ¿cómo vemos ese referente de impacto en Guatemala? Y bueno, y el otro elemento, en esta lucha, de repente a veces estéril entre si sos sí, anti sí todavía, hay algunos que marcan de mucha, digamos, de la derecha conservadora guatemalteca que con Trump aquí se van a solucionar ciertas cosas, cuando realmente sabemos que eso no está así, ¿verdad? Pero Mira, yo creo que como espectadores de una elección tan importante como la de Estados Unidos, tenemos que entender que independientemente si es una administración republicana o es una administración demócrata, hay pilares que no cambian. Lo que va a cambiar es la forma, o ujú, sea, el abordaje de los temas. O sea, el tema de migración lo ven las dos administraciones. Lo que va a cambiar ujú, es de qué forma lo ven. ujú, El decir que los demócratas no han hecho deportaciones, eso es mentira. O sea, usted puede ver la estadística de la cantidad de deportados. O sea, ujú, o decir que los republicanos no, que solo ven la parte económica. No, también ujú, hay un tema de asistencia a ciertos temas. Eh, los puntos claves de Estados Unidos y que no van a variar, insisto, sea una administración o la otra, es el tema de seguridad nacional, ujú, que implica su relación con el mundo y todo lo que le pueda generar vulnerabilidad a la seguridad de sus ciudadanos dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Qué pasa por el tema de narcotráfico? ¿Qué pasa por el tema claro, de crimen organizado? ¿Y qué pasa por cualquier cooperación interinstitucional entre gobiernos que pueda tener Estados Unidos mm, con los países? Especialmente si hablamos de narcotráfico, con México, Guatemala, Honduras, El Salvador correcto. eh, y demás. El tema económico. O sea, hoy en día hay una situación bastante difícil de la economía en Estados Unidos. No son números tan malos, Ujú, pero no son tan positivos para el ciudadano en general. Entonces, para cualquier administración va a ser importante el tema económico y eso tiene un impacto en ujú, nosotros como región. Y el tercer tema es la migración, claro, porque al final la migración es un tema que sí levanta pasiones por, a veces infundadas, pero a veces también con un fundamento. Me vienen a quitar el trabajo, ujú, o vienen criminales, o usan el sistema de mm, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a variar es el abordaje y la forma del discurso, ujú, pero en el fondo, la dinámica es la misma. Entonces hay que entender eso y creo que es importante en un tema tan polarizante como es Estados Unidos, y digo por qué polarizante, porque o nos casamos, como bien decías, ujú, o con un que es derecha ujú, conservadora o que los demócratas son una izquierda claro, sí, o socialista, ahora que le radical, han dicho ajá, ahora, exactamente. sí, Entonces creo que saliéndonos de la mercadotecnia electoral que ujú, tiene un impacto otra vez en las ujú, emociones, tenemos que ser muy de usar la razón. Estados Unidos va a proteger sus intereses, ujú, que es la seguridad, que es la economía, y que en es la el cuidar sus bueno, fronteras. ¿Qué papel juega Guatemala en eso? Lamentablemente, el margen que tiene Guatemala, sea una administración u otra, es muy poca. Y ujú, no es tanto por Estados Unidos, ujú, es por nuestra debilidad institucional, claro, porque no hemos logrado tener la capacidad de usar esas necesidades y urgencias de Estados Unidos en beneficio de fortalecer mejores procesos en el sistema de justicia. No digo que no han habido avances. El ujú, problema es que caemos en esa novela de si sí, no si sí, de ujú, derecha o izquierda, ujú, de esto y lo otro, cuando todos necesitamos una justicia pronta y transparente y eficiente, eficiente.
Entonces, y digo, le agrego el transparente porque en la justicia también tiene que ser transparente. Claro. Entonces, eh, lamentablemente siempre caemos en la idea de que todo viene de órdenes de una administración o de otra. Órdenes en inglés, decía por ahí Exactamente. un actor político Cuando, referente. cuando el tema no, es que el tema es que no tenemos la capacidad de gestionar de manera más responsable cuáles son nuestras necesidades como país y decir, mira, es que sí tenemos que fortalecer esto, pero también entender que eso tiene un costo. Claro. Y un costo es aceptar, por ejemplo, que hay un sistema de justicia desde el sistema penitenciario, desde la policía, desde el ente investigador, hasta las cortes, que tiene una cultura de favores, Ujú. que tiene una cultura de poco profesionalización que cuesta, de imparcialidad, etcétera. O sea, y eso no se va a resolver de la noche a la mañana, pero se necesitan dar pasos. Otra cosa, tampoco podemos seguir diciendo de que es que la cooperación viene a resolver todos los problemas. No, es que hay que poner también de nuestro lado y entender esa dinámica. Platicamos fuera Ujú. de micrófonos, por ejemplo, con el bono demográfico. Claro, así es. O sea, estamos perdiendo. Y eso no es porque Estados Unidos no Sí. ha dado o sea, es una decisión voluntaria Que es una parte de la debilidad, digamos, por una falta de política, de planificación de largo plazo. Y hoy, como te decía, ¿verdad? Ya tenemos más o menos, aunque oficialmente aquí no lo quieren reconocer, pero lo que reportan las mismas autoridades de Estados Unidos es que aproximadamente tenemos ya más de 800,000 niños y jóvenes en Estados Unidos, dentro del sistema ya educativo en exactamente. Estados Unidos. Entonces, el tema es Estados Unidos, o quítenle el nombre Estados Unidos, Ujú. cualquier país no le va a generar las oportunidades. O sea, va a haber un proceso de cooperación, Claro. financiamiento y demás. Pero si usted no cambia su cultura y su visión de país, vamos a, De planificación y de acuerdos. desde primero, una concertación de un diálogo maduro Claro, entre todos los actores. Segundo, la construcción de una agenda que no caiga en las ramas de que si comunidad LGBTQ, si claro. aborto, si es, no, que caiga en los pilares de necesitamos seguridad, necesitamos Educación, salud, educación, pobreza. salud y oportunidades. Ok, de esas cuatro, ¿con qué empezamos a trabajar? Ujú, Sabemos que educación es un proceso a largo plazo, ujú. pero hay que empezar. Seguridad no es, sí es un proceso a largo plazo, pero hay cosas Inmediatas. inmediatas que hay que hacer. Claro. Y el tema de sistema de justicia. Queremos inversión, pero Ujú. ¿cómo voy a invertir yo si No hay certeza jurídica, exacta, y la justicia es esa bendita certeza claro, jurídica, ¿qué es? claro. Entonces, no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, Ujú, depender solo de los resultados de una elección en otro país que tiene influencia. O ujú, sea, yo no puedo negar que hay una influencia. ujú. El tema es cómo utilizamos, perdón la palabra, de mejor manera esa influencia para crear mejores condiciones como Estado, Ujú. que le permita al ciudadano decir, ¿a qué me voy a ir allá si aquí tengo las Claro, condiciones? claro. No, y además el tema es el tema volviendo al tema, bueno, demográfico, tenemos de aquí al 2050 también ya no tenemos mucho tiempo, ¿verdad, Jorge? Ajá. Pero bueno, Jorge, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por este espacio que nos abriste en la agenda para poder compartir estas ideas. Se quedaron algunos tópicos ahí bastante fuertes y bastantes, densos, pero creo yo que, como te digo, te hago la invitación para que unas semanas antes de la Gracias. elección podamos, hacer una revisión actual y obviamente seguiremos también dando avances de cómo camina, este proceso electoral que estábamos ya queda menos de 60 días y calendario para que eso pueda ocurrir. Así que quiero agradecerle a todos por, estarnos escuchando, decirles que pueden entrar a todas nuestras plataformas, tanto en el canal de YouTube, en el canal de, perdón, aquí, de Facebook. De igual manera pueden entrar en el canal de Instagram y estamos en la parte auditiva, nos pueden escuchar en el canal de Otra Perspectiva Podcast, en el Spotify y en iVoox. Así que, les invito a que nos puedan seguir. Acompañarnos en otro episodio de Perdón, antes del cierre. Que nos puedan seguir en los diferentes canales, que tenemos y al igual, comentarios, dudas,
aportes están y serán muy bienvenidos. Así que les agradecemos y nos vemos en el siguiente episodio de Otra Perspectiva Podcast. Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox.